Es para mí un honor presentar a Jesús Timoteo Álvarez, experto en relaciones con medios, gestión de comunicación y marketing político. Catedrático de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, profesor extraordinario invitado de otras universidades a nivel internacional, entre otras, lo comentábamos hace un momento, esperamos que, bueno, seguro, estoy haciendo un anuncio primicia, el próximo año ofertaremos en la Universidad de Málaga un máster propio en neurociencias aplicadas a la comunicación y, por supuesto, el profesor Jesús Timoteo forma parte ya del profesorado. Ha compaginado siempre su docencia con la actividad profesional. Es fundador y director de Consultores Quantum del Instituto de Pensamiento Estratégico, INCO. Es investigador principal de Neurocom, proyecto de investigación fundamental del Ministerio de Ciencia para la investigación de la gestión de la comunicación social basada en las neurociencias. Punto. Experimento de creación de inteligencia conectiva o a escalas. Esto probablemente nos lo explique dentro de un momento, ¿no? Bueno, pues nada más. Agradecer la oportunidad de estar aquí. Yo solo vengo desde Málaga, pero bueno, son unas horitas. Para mí no ha representado ningún sacrificio estar aquí y, como os digo, aquí tenía que estar otro compañero de la Universidad de Málaga al cual le di un codazo y le dije que me dejara. Y así me aseguraba la oportunidad de escuchar al profesor en un tema, las neurociencias aplicadas a la comunicación, que coincide con el planteamiento del máster propio y de la línea de investigación que tenemos allí. Hace menos de un año organizamos un congreso en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Comunicación, que se titulaba de una forma muy parecida a la conferencia que nos va a dar el profesor Timoteo, algo más que neuromarketing, lo titulábamos. Es decir, la aspiración de la aplicación de las neurociencias a muchos otros ámbitos de la comunicación tan necesitados o más como este. Muy bien, pues os doy paso, muchas gracias y aprovechemos esta gran oportunidad. Bien, buenas tardes. Estoy un poco enfadado con Ignacio porque me avisaron solo en el mes de junio y estas cosas hay que preverlas con más tiempo. De modo que cuando he llegado aquí no solo os he encontrado a todos vosotros, sino que encima el lugar y que me tenga que anunciar esta tarde. No lo justo, ¿verdad? En segundo lugar, quiero felicitar al grupo de los que montaron la revista Comunicar. Os aseguro que dentro del sector, hace 10 años, no creíamos mucho en ellos. O sea, unos tipos de Huelva que nadie conocía, que ni siquiera venían de nuestro sector, que ponían en marcha una revista más. Pero resulta que en 10 años se han conseguido, como muy bien ha dicho el rector, posicionar fantásticamente bien y, sobre todo, han conseguido lo que os aseguro que es extraordinariamente difícil, que es estar presente no solo en español, que en muchas revistas, sino, como acaba de decir el rector, en inglés, con Abstract, en chino, etc. Por tanto, me quito el sombrero delante de ellos y ya cuentan con nuestro apoyo desde hace tiempo, pero evidentemente cada vez más. En tercer lugar, quiero comentaros que de lo que yo os voy a hablar hoy es de probablemente de una de las líneas por donde el sector de la comunicación se mueve en el futuro. Os acaba de decir en mi presentación que yo no es porque lo haya decidido,
sino porque la vida te lleva. Primero, he trabajado en el sector de la comunicación, empecé de periodista, después enseguida de gestor de comunicación y he dado clases toda la vida. He trabajado en el mundo profesional y he dado clases toda la vida. Por tanto, el proyecto de investigación de que yo os hablo referencia, que es un proyecto relativamente bien financiado por el Ministerio y por Mineco desde hace ya 6 años, es un proyecto que arranca de las necesidades del sector. Es decir, a la altura del 2007, todo lo que hemos venido haciendo en los 40 años antes dejó de funcionar. Simplemente dejó de funcionar. Notábamos síntomas desde el año 2003, pero a la altura del 2007 la publicidad no tenía retorno, daba igual hacer anuncios que no. Nadie compraba más jabones de lavadoras porque una empresa se gastase en ello 250.000 euros. Los medios de información comenzaron a no vender. La gente comenzó a pasar de lo que se decía. Es decir, nuestro sector cayó en una crisis de tal enormidad que solo a modo de ejemplo os puedo decir que en Madrid, entre el año 2007 y el año 2011, se cerraron 1000 empresas como la mía. 1000. Es decir, las inversiones en publicidad cayeron en esos años a la mitad, en un 50%, en todo el mundo, en todo el mundo. Por tanto, eso significaba que nuestro sector entraba no en una crisis, entraba en un precipicio, que había que renovar el sector. Bueno, los gestores de los medios comenzaron a poner soluciones. La mayor parte de las soluciones que pusieron tenían que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías. Y en estos últimos 7 años, en este como en todos los demás sectores, se está llevando a cabo un proceso de digitalización, es decir, el salto de lo analógico a lo digital. Vamos en ese proceso en todos los sectores económicos. Dentro de poco probablemente el PowerPoint, esto que yo les presento aquí, que pertenece a un mundo analógico, estará muerto, estará sustituido por realidad virtual, el 3D, la holografía, etc. Pero este proceso en nuestro sector ha dado escasos resultados, como sabéis muy bien. Sí, la publicidad, las inversiones en publicidad han derivado de los medios convencionales a la red. Pero ganar dinero con publicidad en la red, soportar un medio con publicidad en la red, apenas en todo el mundo lo han conseguido 2, The Economist y el New York Times. Y no por la publicidad, sino justo por otro factor del que ahora os voy a hacer referencia, que es la información. Ganan dinero con los bloggers de los jefes de sección, que cobran, es decir, hacen no la función de noticieros, sino la función de consultores, de analistas. Por tanto, el problema del sector no era de tecnología, no era de reorganización de las empresas, era de fundamentos. ¿Por qué diablos los modos de persuasión que habíamos utilizado durante 40 años, que funcionaron muy bien, han dejado de funcionar? ¿Qué es lo que ha pasado para que la gente no crea en lo que nosotros decimos, ni haga caso de los esfuerzos que hacemos para persuadirlos a que compren jabón de lavadoras o a que crean en las cosas que nosotros les comentamos? Y es aquí cuando nace el proyecto, en el año 2009, de neurocomunicación. El nombre se lo ponemos en nuestro grupo de investigación, pero es obviamente que está copiado de lo que entonces ya era neuroeconomía, neurolingüística, etc. No era ni siquiera demasiado original. Entonces, en mi intervención de hoy, lo que yo voy a presentar es este proyecto. En primer lugar, voy a comentaros la aproximación o las relaciones entre neurociencias y ciencias sociales. En segundo lugar, quiero comentaros cómo nace el concepto dentro de estas ciencias sociales de la neurocomunicación. En tercer lugar, quiero comentaros cuál es nuestra propuesta al respecto. Bueno, las neurociencias es una cosa, obvio, que los médicos vienen estudiando desde los tiempos de Aristóteles. Es decir, que el cerebro era una parte esencial del ser humano, pues se ha sabido desde siempre. No es nada nuevo. Y que las composiciones del cerebro se han estudiado en medicina, obviamente, desde siempre.
Sin embargo, bueno, pues hasta que Ramón y Cajal inventó o descubrió las neuronas. Pero esto se ha hecho a lo largo de toda la historia. Las primeras aplicaciones prácticas a la socialidad de los conocimientos neurocientíficos los hace la psicología, en el siglo XIX. Muy relacionados ya con la propaganda. Fijaos, como sucede tantas veces en ciencias sociales, son realidades muy duras. ¿Sabéis dónde nacen estas aplicaciones? ¿Sabéis dónde nace la propaganda? ¿Sabéis cuáles son los primeros trabajos de Gustave Le Bon, de Pavlov con los perros, o la escuela en los zanotrofios, en las casas de locos? Cuando se producen las migraciones del campo a la ciudad, las ciudades se encuentran con un problema grande. ¿Qué hacer con los locos? Porque en los pueblos, los locos los cuida la familia. En todos los pueblos había un tonto que no pasaba nada. Mi madre tenía uno. Era Dionisio, era el tonto del pueblo. Y el pueblo lo cuidaba. Pero cuando se llegan a las ciudades, ¿qué haces? Tuvieron que crearse en las ciudades casas para los locos. ¿Vale? ¿Y qué haces con los locos? Entonces comenzaron los médicos a descubrir formas de tratamiento para que estos pudiesen vivir. Y ahí aparecen los primeros neuropsicólogos. Y ahí aparecen los fundamentos de lo que después, en la Primera Guerra Mundial, conocemos como propaganda científica. Los ingleses, en la Primera Guerra Mundial, aplicaron en el lavado de cerebro de sus soldados las técnicas que Gustave Le Bon y Pavlov, es decir, lavado directo de cerebros, habían utilizado en las casas de locos. Estas aplicaciones, por tanto, de los conocimientos del cerebro a la psicología, ahí vienen, pues, tienen que ver, como sabéis, recordad, todos conocéis el Pavlov, ¿no? El palo en el hocico del perro, que una vez puesto delante de la comida, después de unas ciertas repeticiones, identifica comida con dolor y, por tanto, se niega a comer. Se hace como estos jóvenes que no quieren ya comer, quieren morirse de delgados. Bueno, estas primeras aplicaciones desarrollan, por tanto, desde finales del siglo XIX, toda una relación con la psicología que culmina en los años 90 con un conocidísimo libro que es el de Coleman sobre la inteligencia emocional. ¿Vale? Pero en los años 90 tiene lugar, no solo en las neurociencias, sino en otros ámbitos, un salto científico impresionante. Este salto científico tiene que ver, en primer lugar, con la física. La física nueva depende de los estudios estelares, de los telescopios que van por el espacio y van poco a poco terminando por descubrir que Einstein tiene razón en nuestro espacio, pero que no sabemos si tiene razón, y se van descubriendo los agujeros negros, leyes que saltan las leyes de la física, inmediatamente también las teorías de redes, los matemáticos, con las teorías de las cuerdas, inmediatamente también los neurocientíficos y sobre todo a los que nos vamos a referir, la teoría de la mente. Es decir, digamos que, en resumen, en los años 90 nos damos cuenta que todo lo que habíamos creído científicamente hasta ese momento podía ponerse en duda. Y el campo fundamental que a nosotros nos interesa son las neurociencias. Este señor que tenéis ahí, que es brasileño, aunque ha trabajado en California, Antonio Damasio, es un joven médico brasileño que llega a California y de joven médico lo mandan a trabajar ¿cómo se llama? Urgencias. Me viene, no sé si es al pronto socorro, a las urgencias. Donde llegan fundamentalmente accidentados de automóviles. Y se encuentra, él iba allí a hacer su tesis doctoral, y descubre que trabajando sobre la relación entre accidentes del cerebro y reacciones que no se correspondían para nada con los estudios clásicos, y comienza entonces a recoger casos. Y publica ya en el año 93 un libro que es un tocho, y que ni siquiera recomiendo, porque es un libro de casos. Pero el libro lo titula El error de Descartes. Y en este libro, El error de Descartes, lo que descubre es que no hay relación directa
entre lo racional que se presuponía propio del cerebro y los comportamientos. Descubre que el cerebro es básicamente racioemocional, todo al mismo tiempo. Y continúa con sus casos. Y 6 o 7 años más tarde publica otro libro parecido, también de casos, que se titula A la búsqueda de Spinoza, en lo que se reitera en lo mismo. Pero el libro básico suyo lo publica en el año 2000, hace poco, es este que tenéis aquí, en el año 2010. Este sí os lo recomiendo. Creo que debe ser de lectura obligatoria. Se titula El cerebro creó el hombre. Y esto tiene enorme importancia para nuestra cuestión. ¿Por qué? Porque en este libro, que recoge todo lo que ha aprendido en los 20 años anteriores, descubre 3 o 4 cosas que a efectos de nuestro sector son fundamentales. Y que vienen avaladas. Lo que yo os voy a continuar ahora no es solo resumen del libro de Damasio, es resumen de todos estos libros que os recomiendo, que os señalo aquí. Penrose es un matemático inglés, es el maestro de Hawkins, aquí todos conocéis. Para mí es mucho más importante que Hawkins, sobre todo en esta segunda libro, Los ciclos del tiempo, pero también en La nueva mente del emperador. Son los fundamentadores de las teorías de redes. Buchanan, este libro que se llama Nexus, es otro matemático norteamericano, pero que explica al alcance de cualquiera cómo son las teorías de redes. Las teorías de redes, la ciencia es fantástica. Las teorías de redes se basan en los descubrimientos de un geólogo ruso que trabajaba sobre las piedras. Y en el año 1912 descubre y pone en circulación una hipótesis. Esta hipótesis la presenta en París hacia el año 22 y tiene discípulos en París a un señor que se llama Charles Leroy y otro señor que se llama Teilhard de Chardin. Este Teilhard de Chardin se hace jesuita y va a China y al Japón, pero continúa trabajando sobre las mismas teorías. Y ellos ponen en circulación el concepto, primero de biosfera, después de noosfera. ¿Qué quiere decir el ruso Polensky con la teoría de la biosfera? Pues que en un espacio que está delimitado por 40 kilómetros encima de nuestras cabezas y 4 kilómetros debajo de nuestros pies, ahí existe la vida. Y la vida es un sistema duplicado. La vida tiene componentes químicos, componentes físicos, que son los mismos componentes a todos los niveles. Por eso es decir, que entre mi cabeza y un trozo de granito, la única diferencia está en la composición de los elementos. Ahora comprendéis, porque de vez en cuando encontráis alguno con cabeza de granito. Quiere decir que la composición de esos elementos se ha desquiciado. Y que, por tanto, la vida es una superposición de sistemas que son iguales a todos los niveles. Y sus discípulos descubren la noosfera. El concepto de noosfera es otro concepto fantástico, porque significa que la evolución de Darwin insinuó algo de esto también, pero Darwin presenta un desarrollo evolutivo que es básicamente fisiológico. Por tanto, la evolución de Darwin termina con la composición del cerebro. La fase superior de la evolución darwiniana es el cerebro humano, el sistema neuronal. Y vienen estos de la noosfera y dicen, no, la evolución no se ha detenido nunca. Cuando el sistema neuronal alcanza su cenit, su desarrollo, continúa evolucionando. ¿Y en qué evoluciona? En la sociedad, en la noosfera. La noosfera es, por tanto, la evolución postfisiológica de la raza humana. Bueno, esto en los años 90 comienzan divulgadores a llamarlo de muchas maneras. Llega el gobierno Zapatero, lo llama memoria histórica.
pero vienen los genetistas y lo llaman memoria genética. Son cosas que los terminan descubriendo los científicos, pero después, cuando te lo dicen, son tan evidentes que nace una niña y a los 3 minutos de nacer cruza los brazos igual que el abuelo. Y dice, pero a esta, ¿quién le ha enseñado que los brazos se cruzan así? Es decir, hoy es absolutamente seguro que existe una memoria genética, es absolutamente seguro que existe una cultura constituida por una educación en grupos sociales reducidos que se ha ido transmitiendo a lo largo de centenares de años. Todo esto es lo que constituye la esencia de la noosfera, que para nosotros, para la comunicación, es fundamental. Bueno, pues con todos estos descubrimientos, y en resumen, llegamos a las siguientes conclusiones, que van en la pantalla siguiente, pero como es un poco confuso, la podéis ver después y ahora os la ahorro. Las conclusiones a las que llegamos son las siguientes, que seguro que son sorprendentes para muchos de vosotros. La primera de estas conclusiones es It from Bit. El texto es del último discípulo de Einstein, un norteamericano llamado Wheeler, matemático como él, que murió en el año 2008. Y al fin de su vida escribió un folleto para meterse con sus compañeros que se dedicaban a cosas a elucubrar, diciendo, en el principio era el bit. Es decir, Evangelio de San Juan, en el principio era la verdad, o la palabra, o la idea, o la fuerza, me da lo mismo. En el principio era el bit. ¿Qué querían decir con esto? Con esto decían que si tuviésemos la oportunidad de meter una célula primigenia en un laboratorio, lo primero que esta célula haría sería salir de ella y buscar información. La información es el principio de la vida. La información es el principio de la supervivencia. ¿Vosotros os dais cuenta de lo que esta afirmación significa para todo lo que estamos haciendo en los medios de comunicación? O sea, lo que más importa a la gente es la información. Es curioso, ¿verdad? No es el sexo. Ya no sois adolescentes. No. Uno sin sexo hasta puede vivir. De hecho, hay mucha gente que vive sin sexo. Sin información se muere. La información es el principio de la vida. Ahora bien, como decía Damasio, la información es inseparable de las relaciones que Freud definía de placer-dolor. Es decir, el placer y el dolor son los primeros canales de información. Lo decía Freud, pero también lo decía San Agustín en las Confesiones. Solo lo que alegra la mente, decía San Agustín. A mí siempre me han admirado las intuiciones geniales de gente que nadie sabe. O sea, ¿quién diablos le dice al redactor en el año 200, en el año 100, después de la muerte de Cristo, el que escribió el Evangelio de San Juan, que comienza diciendo, en el principio existía el bit? ¿Quién se lo dijo? ¿Sí eso lo acabamos de descubrir 2000 años después? Bueno, por tanto, la función del placer y del dolor son los primeros canales de la información. Esa célula primigenia sabe lo que hay a su alrededor a través del placer y del dolor. Tercera cuestión. Cuando esa célula primigenia interioriza su información, nace la conciencia. Por tanto, el salto a la conciencia es social. El salto a la conciencia te viene dado de tu entorno. Todo esto cambia radicalmente los modos en que hemos venido haciendo nuestro trabajo hasta hoy. Bueno, y estas tres conclusiones, paso al siguiente, provocan una radical reacción en las ciencias sociales. De modo que ya en los años 90 comienzan a desarrollarse los conceptos de
neuroeconomía, neuropolítica, etcétera, etcétera. A nosotros lo que más nos interesa es el de neuromarketing. ¿Cómo nace el concepto de neuromarketing? Lo crean las agencias de publicidad. Salvo error por mi parte, la primera que lo prueba es Coca-Cola, la agencia de publicidad de Coca-Cola, en la final de la Super Bowl norteamericana. Coloca en una sala, durante la Super Bowl, a un grupo de seguidores del fútbol norteamericano, les da un six-pack, lo sabéis, 6 latas de cerveza, y les llena la cabeza de aparatos para estudiar la reacción, para intentar conocer, cuando veían la publicidad, en qué parte del cerebro se producía una reacción. Y a eso lo llamaron neuromarketing. Desde entonces lo han intentado. En nuestra opinión, es una vía muerta. De hecho, Texicola lo hizo durante 2 o 3 años y lo ha dejado de hacer. La agencia McCann tuvo una dirección general de neuromarketing con una española llamada Deza a la cabeza, la ha cerrado. ¿Por qué es una vía muerta? Porque, como os acabo de decir, el cerebro es social. Claro que el cerebro tiene un fundamento fisiológico. No me vengáis ahora a decir, bueno, pero el cerebro tiene un sistema neuronal. Pues claro. Lo mismo que una sinfonía tiene notas. ¿Pero una sinfonía qué es? ¿Son las notas? No. ¿Son imprescindibles las notas para una sinfonía? Sí. Pero ¿la sinfonía qué es? Es el sistema. La sinfonía no son las notas, no es el do, re, mi, fa, sol. La sinfonía es la combinación de las notas. Pues aquí pasa lo mismo. Claro que tenemos un sistema neuronal, claro. Claro que tenemos un sistema genético, claro. Y este sistema genético tiene una memoria genética, que es social. La hemos heredado de nuestras abuelas, cuando de niños nos enseñaban que había que saludar a los demás, y que no había que gritar, y que no había que hacer pipí fuera del agujero del baño, y que tenías que limpiarte el culito. Eso te lo enseñaba la abuela, ¿no? Todas las abuelas nos han enseñado eso. Y que no debes insultar a tu padre. Y que no pasa nada si alguien te da un bofetón de tu familia. Eso no es maltrato a los niños. Eso es un modo de aprendizaje para cuando sois mamás. Un azote a un niño no es maltrato. El niño se informa y te da toda la guerra que puede. Y tiene que encontrar placer y dolor. Si tú le dejas que haga lo que le dé la gana, termina mal de aquí. Claro. Por tanto, el neuromarketing nace con el intento de buscar soluciones a un sistema persuasivo basadas en el estudio físico de las reacciones cerebrales. Y esto, nosotros, os encontraréis gente que os diga lo contrario. Pero yo os aseguro que las grandes centrales de compras han dejado de utilizarlo. ¿Por qué? Porque nadie ha encontrado nada. Porque, en primer lugar, el cerebro es una máquina tan compleja que una decisión se toma, pues, en muchas partes. Y segundo, porque nosotros estamos convencidos que esa decisión no es individual, es colectiva. Y ese concepto se refrenda en el año 2003. Es decir, hace poco más de 10 años. Ese señor que tenéis ahí es otro genio, se llama Rizzolatti. Que es un italiano de Parma, que trabaja con otro italiano en California, que se llama Jacoboni. Y estos dos médicos estaban estudiando el autismo. ¿Por qué existen niños autistas? ¿Por qué nacen los autistas? Y en laboratorio, con monos, descubren que hay unas células cerebrales que soportan el autismo. Eso sí, son unas células que están situadas aquí, en la parte F5 del cerebro, en los laterales del cerebro, y el comportamiento de esas células es un comportamiento que no tiene nada que ver ni con los sentimientos ni con la razón. Son células que podemos definir deductivas. El ejemplo que ellos ponen:
Cuando tú a un niño pequeño le das el biberón, el niño rapidísimamente aprende a usar el biberón. Pero si fuese imitación, el niño lo que haría sería hacer lo que tú haces. Coger el biberón, dárselo a su muñeca, y sin embargo, el niño rapidísimamente sabe dónde. No se le ocurre a un niño chupar el biberón por la base. Da igual que le des un biberón en una cosa con asa o sin asa. Sabe inmediatamente, en pocos días, él deduce. Obviamente no puede ser una deducción racional. Tampoco es una deducción sentimental. Bueno, sí, tiene hambre y bebe leche, vale, o agua, de acuerdo. Pero le da lo mismo, él sabe, él deduce. Ese tipo de células, ellos las llaman mirror, espejo. Estas neuronas espejo son las que explican el autismo, porque son aquellas neuronas que nos facilitan el conocimiento del comportamiento de quien tenemos enfrente. Son las neuronas de la empatía. Si tú careces de esta neurona, eres un autista. Porque el autismo significa exactamente la incapacidad para entender lo que hace quien tienes enfrente de ti. Por tanto, estas neuronas espejo certifican el soporte, el único soporte fisiológico reconocido de la existencia de la socialización de nuestro cerebro. Es decir, nosotros nos desarrollamos con una base fisiológica que son las células espejo, pero nos desarrollamos, nuestro cerebro es la reacción, como decíamos antes de la célula inicial, la reacción a la información que nos da el entorno. Y por tanto, nosotros creemos que esto confirma una hipótesis. Esta hipótesis es la existencia de algo que podemos llamar cerebro común, cerebro colectivo. Los filólogos, sobre todo los descendientes de McLuhan, comenzaron a llamar en Canadá esto cerebro conectivo, copiando de las redes. Bueno, da lo mismo. Nosotros trabajamos sobre la idea de que existe un cerebro, por tanto, común, colectivo. Y este cerebro colectivo, por tanto, la existencia de una entidad neuroesférica que ha permitido la evolución de la humanidad durante miles de años, que es la que ha construido la sociedad, es la que ha construido los comportamientos comunes, esto lo podemos llamar o constata la existencia, por tanto, de este cerebro común, y es lo que llamamos neurocomunicación. Por tanto, nosotros estamos convencidos que las decisiones de compra, o las decisiones, las opciones de voto, o la ideología, tiene que ver, y son decisiones que se toman grupalmente, coralmente. Claro, en el estudio de esta hipótesis, toda la historia de la comunicación es el método. Es decir, ¿quién mejor que los medios de comunicación ha protagonizado la organización de una, llamémosle, ideología común, de un pensamiento dominante? Han sido los medios de comunicación. Sobre todo durante los últimos 150 años, con herramientas que conocemos muy bien. Por tanto, ¿quién mejor que nosotros puede entrar a definir qué es esto del cerebro colectivo? Y en eso estamos. Por tanto, partiendo de la hipótesis de que el proceso en el que se crean las opiniones, el proceso en el que se toman las decisiones, o las opciones de vida, es común. Es, en alguna medida, un cerebro colectivo, coral, grupal. Estamos ahora analizando en cuánto puede consistir. Hay otro grupo de norteamericanos que sigue un poco esta misma línea que nosotros. ¿En qué cantidad de gente puede formar ese grupo? Calculamos que, pensad, todas estas cosas, una vez que yo las expongo con mucha solemnidad, pero son después cosas bastante de sentido común.
Si tú compras un coche, arrancas, lógicamente, del dinero que tienes. Muy bien, yo tengo un presupuesto para un coche, qué sé yo, 15.000 euros. Con 15.000 euros puedes comprar toda una gama, yo qué sé, 14 marcas diferentes de coches, que además se parecen todos un montón unos a otros, tienen las mismas prestaciones. ¿Por qué eliges el coche A en lugar del coche C? No tiene nada que ver con una decisión racional. No te sientas como te enseñaron en el colegio, en casa, con una hojita blanco, y echas una raya en medio y pones más, menos, comienzas a decir, pues el Volkswagen, no, el Volkswagen hoy, mala cosa. Pues el Fiat, esto sí, esto no, esto sí, esto no, o el Citroën, esto sí, no. Esa decisión la tomas por lo que te dicen las personas que están pues, más a ti, lo que te dice tu padre, lo que te dice tu hermano, lo que te dice tu novia, lo que te dice un hermano de tu novia que dice que sabe mucho de coches, lo que te dice el del garaje. La decisión de compra tú la tomas en realidad en un entorno de personas. Y esto el viejo Sartori decía de la opinión que es de todos y de ninguno. Es como la sinfonía. Que haya un número de personas para tomar una decisión es seguro. Lo que no conocemos y lo que tenemos que estudiar es el proceso mediante el cual se toma esa decisión. Y en eso estamos. Por eso, nosotros como neurocomunicación social tenemos en este momento una propuesta que queremos que sirva de fundamento a la revisión de todas las ciencias de la comunicación. No me refiero ya a la vieja teoría lineal del emisor, receptor, cadena con ruido. Eso obvio que no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo diablos se producen los procesos de comunicación? Bueno, si entráis en mi página, jesustimoteo.com, en los libros, nosotros hemos producido ya bastantes cosas de esto. Tenemos un libro que se llama Neurocomunicación, que está traducido al inglés y al italiano. Si entráis en mi página, en libros, lo encontráis allí, picáis y os da acceso al índice y al primer capítulo. Y al menos en el índice y en el primer capítulo veréis muchas de las cosas que yo os estoy comentando aquí. Nuestra hipótesis, por tanto, es que son dos. Las hipótesis son dos. Una, que la información es el factor clave en los procesos de comunicación. Y hay miles de detalles que lo demuestran. ¿Sabéis cuáles los minutos más vistos en todas las televisiones del mundo? Lo sabéis. No son ni siquiera las páginas de pornografía. Es el tiempo. Lo que la gente quiere saber todos los días en todo el mundo es el tiempo. Y el tiempo no creo que sea nada sentimental, ¿no? Pues no. ¿Tú sabes el tiempo para qué? Para ver si te pones chaqueta o no. A ver si sales de mangas de camisa. El tiempo es lo primero que la gente quiere saber. Es información. Pero esta información es absolutamente inseparable, Damasio dice, de los sentimientos. No hay información sin placer o sin dolor. Tú que te habías pensado poner un traje con corbata ese día y te dice, hoy va a hacer 32 grados de calor. ¿Cuál es tu reacción? Pues si eres un ser humano normal, echas un juramento pequeño. Y me cago en el sitio que me había pensado poner hoy esta no sé qué. Bueno, quiere decir que hay una información que va directamente ligada al dolor, al rechazo, que son inseparables. Por tanto, no es cuestión de decir, como me dicen mis hermanas, tú, como te educaste con los frailes, estos frailones en el bachillerato, te dieron una gran formación intelectual, pero no te han formado nada en los sentimientos. Yo, como soy un hermano mayor que las quiero mucho y no digo nada, me callo. Pero las reacciones, no, es que vosotras dos juntas, más de un fin de semana, en fin, es difícil. Ni yo ni mi cuñado estamos en condiciones de... ¿Por qué? Porque mis hermanas te dan información sin parar, no paran de hablar y de dar órdenes. Pero claro, es que esa información y órdenes que dan mis hermanas a mí y a mi cuñado, claro,
van ligadas al placer y al dolor. O, como hace mi cuñado, tiene una capacidad absoluta de tener un tapón natural en los oídos. No se inmuta, el tío tan tranquilo. Yo a ese lado me enfado, pero este puñetero. Ahora, jamás ha hecho nada de lo que mi hermana le dice. Cosa que para los que estáis casados os aseguro que es un remedio fantástico. Los matrimonios duran eternamente. Porque el marido no hace nunca nada de lo que dice su mujer, pero no se enfada tampoco nunca, ¿eh? Se enfada ella, porque no me haces caso. Pues sí. Ah, perdona, ¿qué me decías? Y se lo vuelvo a repetir. Y tiene el altapón automático. Ah, vale, y va a su bola. Quiero decir que la captación de información va ligada, lógicamente, al amor. Claro, esa es nuestra primera hipótesis. La segunda hipótesis es que la información, eso que hoy llamamos y llamáis data, es imprescindible, pero en sí mismo no vale para nada. Es decir, el segundo gran problema de nuestro sistema informativo hoy es la sobreabundancia de información. No es ni siquiera la pornografía, eso es para los enfermos. Un tipo que se dedica a la pornografía porque, en fin, que lo cure. Para la gente normal, el segundo problema es la sobreabundancia de información. En realidad nosotros, todos nosotros, cuando entramos en el ordenador por la mañana, entramos en un enorme basurero. El 80, el 75, el 90% de las cosas que cuando abrís el ordenador encontráis son basura, que no sirven para nada. No digo los tweets entre los adolescentes. ¿Cómo estás? Yo bien. Son las 8. Ah. Pero no tienes nada mejor que hacer tú. ¿Tienes frío? Sí. Te veo. Ah. Sí, bueno, nosotros nos burlamos de ellos, pero mirad mañana por la mañana lo que tenéis vosotros en el ordenador. De momento, 15 o 20 ofertas publicitarias. Seguros AXA, o en coches no sé qué. ¿Lo sabéis? Es decir, nosotros cuando abrimos tenemos tanta información que metemos la cabeza en un infinito basurero y nos encontramos con un enorme problema. ¿Cómo diablos encontrar nada en ese basurero? Porque los procesos, por tanto, el primer paso en los procesos de construcción de opinión está en la selección de informaciones, en la búsqueda en ese basurero. Y el tercer factor, que viene ahí metido entre líneas, no os sigáis, escuchadme a mí. El tercer principio, hipótesis con la que trabajamos y que hemos descubierto es otro que vuelve a cambiar de nuevo todos los modos de proceder que hemos tenido en los últimos 150 años. Que en la creación, cuando la célula sale a buscar información, lo que busca no son ideas, son comportamientos. Es decir, cuando un pez en un acuario o en el mar se encuentra con otro pez, no le pregunta si es liberal o socialdemócrata, ¿verdad? No. Lo estudia a ver si abre la boca y tiene los dientes grandes, a ver si está quieto así. Si tú eres un pez y ves uno más grande con una boca así y unos dientes enormes y que está quieto, tú pez pequeño, ¿qué haces? Es decir, las neuronas espejo estudian comportamientos. Por tanto, la información es comportamental. Por eso, en la renovación que nosotros tenemos de nuestra investigación, se la hemos pedido de nuevo este año al Ministerio, la titulamos Factores en la predicción de comportamientos. En la predictive behavior. En la predicción de comportamientos, que es el sistema que nuestro cerebro utiliza para informarse. Por tanto, nuestro cerebro busca comportamientos, pero eso es la información. Y identifica la información según placer y dolor, miedo o esperanza, fe o temor. Y esos sentimientos vienen fisiológicamente elaborados en las neuronas espejo. Por tanto, es obvio que tenemos que cambiar todo nuestro sistema.
Es obvio que una campaña política basada como la de hoy mismo, en dar gritos, en no sé qué, ¿sabéis? Eso todavía tiene eficacia. Las elecciones y aún las ventas todavía se utilizan con un sistema viejo, porque la mayor parte de los votantes somos inmigrantes digitales. A la gente de mi edad todavía se la convence gritando por televisión. Pero a los nativos digitales, que probablemente la mayor parte de vosotros o lo sois o estáis en la frontera, de aquellos que tienen menos de 25 años, las formas que hemos tenido de propaganda, de publicidad, de marketing, etcétera, hasta ahora, dejarán de funcionar. Bueno, no es que dejarán de funcionar, es que no funcionan. No funcionan. Y por tanto, tenemos que reconsiderar todos los modos de hacer en publicidad, en marketing político, en creación y gestión de medios. Aquí hay una teoría, vamos a ver, aquí hay una teoría que forma parte de esta cuestión, que en mi artículo yo la llamo el proceso de la cocina de inducción. Todos conocéis las cocinas de inducción. Sabéis que es una plancha, normalmente negra, donde está siempre fría y tú la puedes encender, pero solo funciona cuando tú pones una determinada olla encima. Pues creemos que este es el modo en que los procesos, es decir, todos nosotros tenemos almacenada una enorme cantidad de información. Tenemos accesibilidad a un infinito basurero de datos. De todos estos, solo aquellos, como decía el viejo San Agustín, como decía Freud, que nos producen necesidad o alegría inmediata, los activamos. Igual que una olla de inducción. Y lo que activamos son comportamientos. De los comportamientos se deducen las ideas. Un chico de 14 años, primero lo engañan y fuma porros. Y después desarrolla toda una teoría de que el porro es bueno. Y da igual que le digan, pero ¿tú sabes que te está destruyendo el cerebro? No, porque según él, el porro es bueno. Porque fuma porros. Es decir, y los comportamientos son, por tanto, el objetivo 1 del proceso informativo. Pero nosotros de los comportamientos deducimos información. Lo repito por última vez. Y esta información la deducimos a través de canales de placer-dolor. Y sistematizamos estos resultados en lo que en la forma primigenia era la conciencia. Es decir, nosotros, por tanto, nos sentimos, por eso dice Damasio, el yo creó al hombre. Es decir, la identificación es el que nos da el sentimiento de quiénes somos. En consecuencia, en nuestro trabajo de gestionar informaciones, tenemos que operar al menos con estos 3 canales. Con comportamiento, información, que derivan en conocimiento, con placer-dolor, que deriva en credibilidad y en prestigio, con empatía y socialización, puesto que la base del cerebro es eso. Y todo eso hoy en gestión de la comunicación empresarial lo llamamos gestión de intangibles. Y si os sentís animados, esa es nuestra última producción, que tiene exactamente que ver con esto que acabamos de comentar. Y esto es todo lo que yo quiero comentaros. Y disculpadme si alguno se ha sentido ofendido por alguna de las cosas que haya dicho. Espero que no. No sé cómo vamos de tiempo. Supongo que tenemos tiempo para unas cuantas preguntas.
queréis hacer alguna pregunta, si no empiezo yo, que tengo unas cuantas, pero no, sería de agradecer que vosotros que estáis investigando en muchos aspectos de la comunicación, seguramente os habéis sentido increpados en algunos de esos aspectos, ¿verdad? Muy bien, por ahí, pregunto. Hola, soy Ana Montero y estoy en la línea de comunicación y tengo estudiado, mi idea es estudiar la competencia mediática en organizaciones. ¿Por qué digo eso? Porque me preocupa mucho el ambiente donde sucede ese proceso comunicativo, que es el proceso de conciencia. Entonces, digamos que la hipótesis sería esa, pensar las organizaciones como un ambiente donde se desarrolla ese tipo donde se da el proceso comunicativo, y pensar las organizaciones como ecosistemas comunicativos. Yo quería saber si usted ya tiene alguna indicación, ya leyó algo sobre ese asunto, o ya puede decirme algo para que va a ayudarme mucho, porque el principio primero viene siempre en esos fundamentos que usted habló, que es la conciencia colectiva, la comunicación es colectiva, la construcción de sentidos es colectivo, y por eso me importa mucho la organización. Y para terminar quería decir que me gusta mucho Maturana, que él dice exactamente eso, que no hay razón sin emoción, porque toda emoción, toda razón, toda racionalización nuestra viene entonces a partir del impulso emotivo. Y me gusta mucho eso, usted no lo dijo, pero lo uso mucho. Gracias. Gracias. Sí, es verdad, Maturana es chileno y es sociólogo, y hay una corriente de sociología. Los sociólogos se han encontrado con la misma situación. Es decir, lo mismo que sucedió, que la publicidad ha dejado de funcionar, las encuestas han dejado de funcionar. Y entonces, como todos sabéis muy bien, y entonces, ¿qué sustituye a las encuestas? Entonces, Maturana y toda una corriente están intentando desarrollar una cosa paralela y parecida. Y en cuanto al valor grupal de las organizaciones, nosotros en el grupo de investigación tenemos 2 neuropsicólogos. Y ellos han hecho, en este año pasado, con estudiantes de posgrado, un experimento que consistía en... uno era relacionado con el fútbol. Una vez descontado si tienes interés o no por el fútbol, la pregunta era un partido de ayer, y entonces les preguntaban: ¿cuál ha sido el comentario en tu casa? ¿Estáis de acuerdo tú y tu padre? ¿Estáis de acuerdo tú con tus hermanos? Segundo, ¿mantienes el mismo comentario cuando llegas al trabajo, a la facultad? Si tú trabajas en una empresa, ¿mantienes el mismo comentario al final del día? ¿Cuál es tu opinión sobre el partido? Para comparar si había habido una evolución. Y entonces la conclusión a la que llegan es que esos cerebros grupales no son únicos. Es decir, como también es de sentido común, nosotros nos movemos en un entorno social suficientemente amplio, de intereses suficientemente diversos, como para que interactuar con grupos diferentes. Y digamos que la personalidad o la ideología de una persona es el resultado de una cosa que otro lingüista teórico que se llama Lotman, es un teórico de la traducción, ha definido como el espacio intermedio. Según Lotman, las relaciones él habla de la traducción, entre el traductor y el lector no son directas. El traductor, cuando traduce, qué sé yo, en una traducción de Dostoyevski, del ruso al español, el traductor, al traducir, tiene implícito 2 factores. Uno es el lenguaje ruso y otra es la idea o la conciencia que él tiene de los lectores. Por tanto, utiliza determinados términos en español según lo que el traductor piensa
que los lectores de ahora opinan, qué sé yo, sobre guerra. Por tanto, no es lo mismo una traducción de hace 100 años, del ruso al español, que una traducción de hoy, de la misma obra rusa al español. Pero es que al lector le sucede lo mismo. El lector, cuando lee un libro del ruso traducido al español, tiene en su cerebro dos factores. Uno es el lenguaje físico, es decir, está bien escrito o mal escrito en español, y otro es la imagen o la idea que él tiene del autor y de Rusia, de donde viene la obra. Por tanto, el juego en la traducción está compuesto al menos de 4 factores. El yo, el tú, lo que el yo piensa del tú y lo que el tú piensa del yo. Y si en ese juego de 4 factores no hay un ladrillo común, un espacio común, Lotman lo llama un espacio intermedio, no hay intelección, no hay comunicación. Por tanto, la ideología, los modos de comportarse y de pensar de cada uno de nosotros es el espacio intermedio resultante de los diferentes cerebros corales en los que participamos. No sé si me he explicado. Digo que, como todos nosotros actuamos en diferentes grupos sociales, en cada uno de esos grupos sociales desarrollamos modos de comportarnos, ideas y opciones de compra que pueden ser. Entonces, tu personalidad como compradora o tu personalidad, tu ideología política es resultado de un espacio intermedio en el que interactúan esos 2, 3, 4 grupos o cerebros corales en los que tú participas. Pues yo soy Francisco, vengo de la Universidad de Huelva, de la línea de comunicación. Y la verdad que me parece muy interesante el tema sobre el que has tratado, pero yo me planteo, ¿se puede extrapolar la idea, ¿no?, de placer y dolor, no solo en la publicidad, sino en la educación? Porque si tú puedes predisponer una conducta, ¿cómo predisponer el aprendizaje? Dios me libre a mí de entrar en temas de educación, pero es que todo lo que voy a decir ahora es de aprendiz. ¿Qué es lo que le da placer o todo dolor a un niño? Es decir, yo veo a los padres de la generación siguiente a la mía que creen que un niño tiene que hacer lo que le da la gana y que eso le da placer. Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido de que un niño necesita referentes de orden, por ejemplo, y que un niño pide a gritos de vez en cuando un azote. Y que es, por tanto, el azote, no digo que el azote le dé placer, obviamente, pero lo encuadra. Y que es tan imprescindible una cosa como otra. Por tanto, yo creo que ahí lo que queda por definir es, en la información que un niño te demanda, te exige, te la exige a través de los comportamientos. Eso, supongo que estarás de acuerdo conmigo. Los niños no aprenden nada de los discursos que le echas, los niños te imitan. Hasta ahí es verdad, ¿no? Por tanto, ellos aprenden a partir de los comportamientos. Ahora, lo que yo no sé es qué es dolor y qué es lo que a ellos les interesa o no les interesa. Eso es lo que habría que definir. Si tú defines, digamos, teóricamente, qué significa dolor y qué significa placer para un niño, tienes el problema resuelto. Y eso es lo que yo no sé. Sí, buenas tardes, Isabel del Ayuntamiento de Huelva. A ver, el planteamiento principal es que hay una crisis de comunicación y que lleva ya desde el 2003, creo que lo he situado un poco en el inicio. Puede ser que haya dos problemas, puede que la comunicación haya caído en sus propias trampas. Lo primero, la obsesión con los perfiles. Se ha centrado en el tema de perfiles y ya la comunicación se dirige a encasillar comportamientos de gente que quizás son mucho menos predecibles de lo que se pueda pensar. Y el segundo planteamiento, si quizás hemos crecido. Es decir, si la comunicación se dirige todavía a un colectivo inmaduro y resulta que estamos entrando en una fase en la que ya el colectivo no es inmaduro, ya no nos creemos todo, ya empezamos a cuestionar, somos escépticos. Entonces, pues, planteo esas dos posibilidades como una posible respuesta a la pregunta de por qué la comunicación está en crisis, por qué se nos trata todavía como niños pequeños. A lo mejor resulta que ese es el problema. Bueno, la respuesta es la evolución
del cerebro colectivo. Es decir, hace 25 años la publicidad era muy eficaz y afectaba a todos los targets del mercado. Hoy, esa misma publicidad es mucho menos eficaz y solo en determinados targets del mercado. Como les decía hace un momento, Obama ganó todavía las elecciones del 2008 y del 2012 con la televisión. Pero claro, estadísticamente es fácil de ver. Los votantes en todos los países del mundo es gente que tiene más de 21 años. Por tanto, en su inmensa mayoría son inmigrantes digitales o no digitales. Por tanto, a un mercado no digital o de inmigrantes digitales todavía llegas con la televisión. Pero el problema es lo que viene. En unas elecciones, los modos de hacer, hay muchísimas cosas que marketing electoral sabemos que tienen valor, repercusión cero. Por ejemplo, el colgar bustos parlantes de los árboles. Esos carteles que se meten de los políticos en los árboles. Hace ya 15 años que sabemos que eso no sirve absolutamente para nada. Eso no moviliza ni un nada, cero votos. ¿Por qué lo continúan haciendo? Pues la razón es que todos temen ser el primero que lo quite. Porque no están convencidos de que si lo quitan todos y lo deja uno, tenga influencia. Pero sabemos que eso no influye para nada. Entonces, digamos que la información, los modos de hacer convencionales de información están muy relacionados con la alfabetización digital. Igual que pasó a principios del siglo XX, cuando nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, fijaos, en el año 1890 en toda Europa había un 60% del analfabetismo, en toda Europa. La primera escuela elemental la establece Bismarck en Prusia en el año 1874. Inmediatamente después todos los países europeos lo hacen. La primera escuela gratuita la establece Bismarck en Prusia a finales de los 70 del siglo XIX. A partir de ahí, el alfabetismo comienza a ser residual. De modo que, hacia 1930, ya el 60% o el 70% de la población sabía leer y escribir, y quedaba solo un 30% de analfabetismo residual. En 1950 había desaparecido el analfabetismo. Pues ahora sucede lo mismo con la educación digital. Hoy estamos me parece que en un 33% de digitalización en los mercados europeos. Hay todavía un 67% de no digitales o de inmigrantes digitales. Y obviamente esto no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Esto es un proceso, pero es obvio que es un proceso imparable. ¿Una otra pregunta? ¿Hay que cortar ya? ¿Una última pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Ángel Torres, hablo de la Universidad de Huelva también. Vale. Mi pregunta es concreta, yo simplemente quiero saber si estas tecnologías, estas cuestiones que van relacionadas al neuromarketing, es accesible para el público investigador, para el grupo investigador, porque yo creo que usted porque pertenece a un grupo y porque imagino que tendrá personas que pueden trabajar en ello, pero para nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Es accesible? Gracias. Hombre, si quieres hacer prácticas de neuromarketing, te tienes que poner de acuerdo con una clínica, con alguien que te permita el uso de sensores establecidos en diferentes partes del cuerpo y una computadora que sea capaz de leer esos sensores. Obviamente que necesitas financiación, a no ser que te lo hagan gratis, puede ser. A lo mejor un departamento, a lo mejor hay facultad de medicina en la Universidad de Huelva, pues a lo mejor la facultad de medicina de Sevilla, si os ponéis de acuerdo con el departamento de neurociencias, a lo mejor ellos hasta es posible que hagan ya experimentos de estos, pero es obvio que para eso necesitas financiación. En cuanto a los experimentos en neuromarketing,
lo que necesitas es software y metodología de analítica de redes, que eso, hombre, también hace falta un poco de financiación, pero es más accesible. El Social Marketing Analytics, Google te da, aunque no son para nada de fiar, pero en Google tienes hasta 14 métodos gratuitos de analítica de redes. Son poco de fiar porque te trabajan sobre el basurero global, entonces te desesperas. Te puedes tirar meses y meses y no encuentras nada. Y lo primero que tienes que desarrollar es un software que vaya eliminando periféricos. Pero eso es relativamente... Nosotros, desde hace 5 años, lo tenemos desarrollado, un software propio, que cuando tú entras en el análisis de los datos y te da esa nube inicial que todos conocéis, a partir de tags básicos elementales, nosotros de esa nube no nos fiamos nada y vamos eliminando periféricos con grandes sorpresas, hasta que después de un cierto tiempo de seguimiento llegamos a entender lo que nosotros creemos que son factores fundamentales en el proceso de comportamiento o en el proceso predictivo. Y hemos descubierto cosas muy curiosas. Y os hago una para terminar la cuestión. Por ejemplo, trabajamos mucho sobre el sector agroalimentario, porque es donde los comportamientos se manifiestan más evidentes. No sé si sabéis que en las grandes ciudades, en todas las grandes ciudades de Europa, hay un 33% de la gente que cena sola. O viven sola o viven en pisos compartidos, pero cenan solos. Un alto porcentaje, un 33%. Un alto porcentaje de estos encargan cena por teléfono. ¿A qué no sabéis cuál es la comida más demandada por teléfono? A ver, ¿cuál creéis tú que es la comida más pedida por teléfono? La pizza es la tercera o la cuarta. A ver, la comida china es la segunda o la tercera. La comida más pedida en los últimos 2 años es el sushi. Y con gran alegría para los dietistas, la segunda, las ensaladas. El bo se llama. En fin, esas cosas de plástico llenas de ensalada, eso es lo segundo más pedido. Sushi y ensalada. Comida china y pizza van detrás. Claro, imaginaos cuando presentamos esto a la Asociación Cárnica. El presidente de la Asociación Cárnica, claro, cuando uno investiga encuentra sorpresas muy... ¿Sabéis dónde se produce la mayor parte de la carne que se consume en España? Todos pensaréis que en mi tierra, ¿verdad? En Asturias, Galicia, León. Pues no, es en Valencia. Son los proveedores de Mercadona. Tienen pobres vacas. Valencia está llena de pobres vacas que las tienen allí atadas, que pues yo no me explico. Con lo bien que viven las vacas en mi tierra. Bueno, pues el presidente de las cárnicas es un señor valenciano que mide 1,90 y pesa como 130 kilos. Y cuando le presentaron estos resultados, lo primero que preguntó es que eso del sushi, ¿qué es? Y lo segundo que pregunto es si lleva carne. Así que yo lo único que puedo deciros como conclusión es que la cosa más maravillosa que me ha pasado a mí en la vida es el descubrimiento. Y os termino con una anécdota. Cuando yo estudié economía. Y teníamos un profesor de economía y después historia, pero primero economía. Teníamos un profesor de economía que me enseñó lo de la contabilidad creativa mucho antes de que existiera. Nos decía que todo eso de los balances, que era mentira, que todo eso lo ajustabas. Y nos dio un autor de contabilidad alemán, que aunque estaba traducido al español, en español no se entendía nada. Y entonces yo cojo el texto alemán, del que tampoco entendía nada, o muy poco, y el texto español, del que entendía poco o nada. Y me tiré, para entender aquel artículo, yo vivía en un colegio mayor en Madrid, y me tiré una tarde, 2 tardes, 3 tardes. Y yo qué sé, después de 3 o 4 tardes, yo saqué un resumen que creí que era comprensible. Os aseguro que el placer que yo sentí cuando tenía aquel resumen delante, lo recuerdo toda la vida, es inigualable. Creo que no hay mayor placer
que el descubrir información. Y eso los clásicos y muchas universidades lo dicen en los escudos. La verdad os hará libres. Que no tiene nada que ver con lo que decían los nazis, El trabajo os hará libres. Pues nada, que os vaya muy bien y a vuestra disposición. A mí me encontráis muy fácil.